Muy buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Hipertensión Pulmonar dirigida por nuestra ponente, la doctora Carol Manrique Villegas, médico asistente del Servicio de Neumología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Manrique. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Doctorcita, creo que estamos teniendo problemas con el audio. Disculpe, la interrumpa. Eh, no se ha conectado su dispositivo de audio, por lo cual no podemos escucharla. ¿Me están escuchando? Ahora sí, doctora. Fuerte y Ay, claro. Puede continuar. Muchas gracias. gracias. Ya, eh, bueno, retomando el tema que me ha tocado el día de hoy es hipertensión pulmonar. Yo soy Carol Manrique, soy neumóloga del servicio del Hospital Loaiza. Entonces, para empezar, el diagnóstico de hipertensión pulmonar se realiza a través de un procedimiento que se llama cateterismo cardíaco derecho. Se va a medir la presión de la arteria pulmonar y esta va a ser más de 20 milímetros. Ya, hay otros tipos que se va a determinar a través de la hemodinamia, o sea, a través de esta intervención. Por ejemplo, tenemos la hipertensión pulmonar precapilar, poscapilar aislada, precapilar y poscapilar combinadas y durante el ejercicio. Estos son parámetros que se va a medir a través de la hemodinamia, ¿no? Entonces, el diagnóstico final de la hipertensión pulmonar debe reflejar estas medidas más el contexto clínico, lo que presenta el paciente, ¿no? Es importante también incluir en la definición, en el diagnóstico de esto, la resistencia vascular periférica y la presión en cuña arterial pulmonar, que eso también se va a medir a través de la hemodinamia para la definición de hipertensión pulmonar precapilar. Entonces, para discriminar tanto la presión arterial pulmonar elevada por una enfermedad vascular pulmonar o a la que se deba a un problema, a una cardiopatía izquierda, ¿no? Que es lo más común. En cuanto a la clasificación, tenemos varios grupos, tenemos 5 grupos.
El primer grupo es una hipertensión arterial pulmonar. Dentro de este grupo está la idiopática, la hereditaria, asociada a drogas y toxinas, asociadas al tejido, a enfermedad del tejido conectivo, entre ellas generalmente esclerosis sistémica, otro tipo de enfermedad con afectación venosa o capilar y las congénitas, que lo vemos en el neonato. En el grupo 2 tenemos a las cardiopatías secundarias a cardiopatías izquierdas, generalmente insuficiencia cardíaca, y ahí tenemos los tipos, ¿no? Con fracción de eyección conservada o ligeramente disminuida, enfermedades de válvulas, enfermedades cardíacas congénitas. En el grupo 3 este, ahí. En el grupo TES tenemos a las que están asociadas a enfermedad pulmonar, ¿no? Ahí tenemos dentro de ellas la enfermedad pulmonar obstructiva, el enfisema, las enfermedades pulmonares restrictivas o las EPIT, ya los síndromes de hipoventilación, que básicamente se refiere a lo que son síndrome AOS, del apnea del sueño, hipoxia sin enfermedad pulmonar, las del grupo 4 a obstrucciones arteriales pulmonares, que básicamente nos referimos a enfermedad tromboembólica crónica o otras obstrucciones de las arterias pulmonares, y las del grupo 5 que ya son de un mecanismo desconocido multifactorial, ¿no? Puede ser tanto trastornos hematológicos, sistémicos, metabólicos, asociados a insuficiencia renal o enfermedades un poco ya más eh, menos frecuentes como la mediastinitis fibrosante. Acá en esta figura tenemos ahí. No, acá está. Ya. En esta figura tenemos, nos muestra la clasificación, ¿no? La están poniendo tanto en grado en 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? La 1 básicamente se da porque hay una alteración a nivel de la misma arteria pulmonar, a nivel arterial, que con conformación de trombos, alteración del endotelio. Y ahí vemos la prevalencia, ¿no? La que es más común es la del tipo 2, que está asociado a cardiopatías isquémicas, y bueno, en la parte final menciona las estrategias terapéuticas, que eso lo vamos a tocar más adelante. Ya, entonces acá voy a hacer unas menciones de pequeñas características de cada grupo. En cuanto al grupo 1, tenemos que la incidencia y prevalencia más o menos son de 6 y una incidencia de 100 por millones de adultos y una prevalencia de 48 a 55 casos por millones de personas respectivamente. Vamos a ver que afecta más a individuos jóvenes, en su mayoría mujeres, y con prevalencia más en las mujeres. Y en la mayoría de estos registros vemos que más o menos en la actualidad ya se están viendo pacientes mayores de 65 años, ¿no? Estos son los datos que nos da Estados Unidos y Europa. En esta imagen de acá, ya, en este grupo de grupo 1, la OMS nos indica que tenemos que clasificarlo según la escala de clase funcional, según la clase funcional de Disney. Entonces, eso lo vamos a ver acá. ¿Qué tenemos acá? La clasificación del estado funcional con los pacientes con hipertensión pulmonar. Y acá tenemos que son 5 clases, ¿no? Y con esto vamos a clasificar a nosotros, a nuestros pacientes. Acá en la esquina vamos a ver una figura donde menciona lo que es la vasculopatía pulmonar, ¿no? Lo que estaba mencionando anteriormente, que va a haber una remodelación vascular, una hipertrofia de la media, va a haber tendencia a trombosis, vasoconstricción, y todo eso va a llevar a todos los daños subsecuentes, ¿no? Y lo más común nos va a dar síntomas de insuficiencia cardíaca derecha. Además de eso, acá en esta diapositiva vemos fármacos y toxinas asociados con la hipertensión pulmonar, ¿no? Tenemos muchos fármacos y, bueno, y algunos que mandan posible, ¿no? Dentro de ellos la cocaína, las anfetaminas, los agentes alquilantes, algunos antivirales, la leflunomida, ¿no? Entonces hay que hacer un estudio muy minucioso para ver si realmente se debe a algún fármaco.
En el grupo 2 tenemos la hipertensión pulmonar asociada con cardiopatía izquierda, que es la más frecuente. En este caso es una hipertensión postcapilar. Puede ser aislada o combinada, pero siempre va a tener un pequeño componente precapilar, ¿no? Y acá lo que vamos a ver son pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Ese dato nos lo va a dar el ecocardiograma, ¿no? Afectando al menos al 50% de estos pacientes. Y esta prevalencia va a aumentar con la gravedad de las enfermedades valvulares izquierdas, ¿no? Si hay algún tipo de valvulopatía asociada. La hipertensión pulmonar se puede encontrar en el 60-70% de los pacientes con enfermedad de válvula terminal grave y sintomática y hasta el 50% de aquellos con estenosis aórtica sintomática. Entonces, este grupo básicamente se relaciona con enfermedad del corazón izquierdo. En el grupo 3 tenemos hipertensión pulmonar asociada a enfermedades pulmonares o a hipoxia. Y acá vamos a ver que la hipertensión pulmonar leve es común en una enfermedad pulmonar parenquimatosa e intersticial avanzada, o sea, quiere decir en las EPIT. Ya, en la fibrosis pulmonar idiopática podemos encontrar una presión de la arteria pulmonar mayor de 25, más o menos en el 8 a 15% de los pacientes en un estudio inicial. Y la mayor prevalencia va a ser cuando los pacientes ya están con una enfermedad avanzada y terminal, bueno, ya en un porcentaje un poco menos. Y acá el detalle es la hipoxia, ¿no? Es la hipoxia que presenta el paciente, donde se estima que más o menos 120 millones de personas viven en altitud de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y esto podría ser un riesgo para desarrollar hipertensión pulmonar y el mal crónico de montaña, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta. Eh, en el grupo 4 tenemos la hipertensión pulmonar asociada a una obstrucción crónica de la arteria pulmonar. Acá tenemos que el número de pacientes diagnosticados con episodios de tromboembolismo está aumentando y nos están dando una incidencia de 2 a 6 personas por millón de adultos y con una prevalencia de 26 a 38 casos por millón de adultos respectivamente. Y todavía hay un acápite que los pacientes que con enfermedad pulmonar tromboembólica crónica sin hipertensión pulmonar todavía presentan una pequeña proporción de pacientes remitidos a los centros de hipertensión pulmonar con tromboembolismo crónico, o sea, son remitidos pocos, ¿no? Y acá el detalle es que mencionan que la anticoagulación no son para todos los pacientes, simplemente hay que evaluar el caso y ver si realmente va a ser beneficioso para ella, para el paciente, ¿no? Si se va a anticoagular o no. Y el grupo 5, la hipertensión pulmonar con mecanismos poco claros y o multifactoriales. Y acá la causa es a menudo multifactorial, puede ser secundaria el aumento de la presión pre y postcapilar, así como los efectos directos sobre la vasculatura pulmonar. Acá se desconoce la incidencia y prevalencia en la mayoría de estos trastornos y esta hipertensión pulmonar puede ser común y su presencia a menudo se asocia con una mayor morbilidad y mortalidad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, para el diagnóstico, lo que tenemos que ver primero al paciente, qué síntomas tiene, ¿no? Entonces, tenemos los síntomas de disnea, en principio de esfuerzo, a ver dolor torácico, puede llegar a síncope, tos, debilidad y angina. Y todo esto es un círculo vicioso. Entonces, hay algunas complicaciones mecánicas que nos van a dar ciertos síntomas y signos. Por ejemplo, la hemoptisis, ¿no? Que está relacionada con la ruptura de arterias bronquiales hipertróficas y esto se atribuye a la dilatación de la arteria pulmonar. Puede haber disfonía porque hay compresión del nervio laríngeo izquierdo recurrente por dilatación de la misma arteria, angina, que es la isquemia miocárdica causada por la compresión del tronco coronario común izquierdo, y taponamiento cardíaco, ruptura o disección de la arteria pulmonar dilatada, ¿no? Ay, ya. Eh, Entonces tenemos los síntomas y hay algunos que son tempranos y otros que son tardíos, ¿no? Ya hemos mencionado lo de la disnea, la fatiga, las palpitaciones, la hemoptisis, puede haber distensión abdominal y náuseas inducidas por el ejercicio,
retención de fluidos, lo que lleva a que aumente el peso, y la síncope, ¿no? Y los síntomas raros causados por la dilatación de la arteria pulmonar, dolor torácico durante el ejercicio, ronquero disfonía, la falta de aire, mareos, tos, infección, atelectasias, ¿no? Que ya generalmente son tardíos. Entonces, dentro del estudio, aparte de los síntomas, ¿qué otras pruebas tenemos adicionales para poder llegar al diagnóstico adecuado? Tenemos que, aparte de eso, valorar al paciente y tomarle un EKG, ¿no? En el EKG lo que vamos a ver son datos indirectos, o signos de crecimiento de las cavidades derechas, alteración del eje derecho, podemos tener una onda P prominente, depresión del ST en cavidades derechas. Ahora, en un EKG, un electrocardiograma normal, no excluye la presencia de hipertensión pulmonar, pero si esta la combinamos con con otras pruebas, por ejemplo, biomarcadores, nos va a dar una mayor probabilidad de que si el paciente tiene o no tiene la enfermedad. Ya dentro del estudio de la placa de tórax, signos radiográficos, tenemos varias. Por ejemplo, tenemos dilatación de todo lo que es corazón derecho, dilatación de la arteria pulmonar, va a haber pérdida de vasos periféricos, la silueta cardíaca en forma de botella de agua. También vamos a tener signos de cardiopatía izquierda y signos de enfermedad pulmonar. Por ejemplo, acá tenemos una placa de tórax y ven, cuando está en esta línea roja, ven que hay oligoemia periférica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la irrigación de los vasos no llega hasta esa área, y por eso tenemos este tipo de translucencia, ¿no? En esta línea verde vemos que están la dilatación de las arterias pulmonares, y hay un signo que es de la arteria interlobar. Cuando vemos este diámetro a nivel de esta arteria, que es mayor de 17 milímetros, son signos indirectos de hipertensión pulmonar. Acá lo estoy mencionando, el aumento del hilio pulmonar asociado, dilatación del cono de la arteria pulmonar, la poda de arterias periféricas y aumento del diámetro, que acá lo menciona que en mujeres debe ser más de 15 milímetros y en hombres de 16, pero en la figura anterior nos pone más de 17. Entonces no hay un consenso exacto sobre esa medida. Y además, dilatación de la aurícula y ventrículos derechos como signo de fallo cardíaco derecho, ¿no? Esto ya lo vemos en casos muy avanzados. En las tomografías, que podemos evaluar indirectamente, porque el diagnóstico ya es por hemodinamia, ¿no? Acá vamos a medir los diámetros tanto del cono de la arteria pulmonar como de la aorta, y esta relación es mayor de 1. Entonces, ahí vemos que también hay vemos que está dilatado. Y a nivel parenquimal lo que vamos a ver son, puede haber asimetría de los vasos pulmonares, puede haber áreas en mosaico, ¿no? Que vemos áreas que tienen mayor atenuación con respecto a otras, ¿no? También puede haber dilataciones de broncos subsegmentarios y, bueno, básicamente eso en tomografía. Ya, y acá lo que vemos también, vamos a ver cambios vasculares, ¿no? Vamos a ver la discordancia de los calibres de los vasos centrales con periféricos, puede haber neoformación, o sea, formación de nuevos vasos, y todo eso nos va a dar los signos tomográficos de la hipertensión pulmonar. En el ecocardiograma, básicamente es una prueba de elección cuando vamos a ver al paciente, pero principalmente es la ecocardiografía transtorácica, ¿ya? Y esta que nos va a evaluar la probabilidad de hipertensión pulmonar usando la velocidad de regurgitación tricúspide, la TRV. También va a evaluar el tamaño, los grosor de la pared y la función del ventrículo derecho, y la posible contribución si hay alguna cardiopatía del lado izquierdo para la hipertensión pulmonar. Otros parámetros sugerentes de HTP, tenemos otros parámetros, tanto que se ve en ventrículos, en arteria pulmonar, en vena cava inferior y aurícula derecha, ¿no? En esta imagen lo que vamos a ver es que, como ya les mencioné, que lo que utilizábamos era la velocidad de regurgitación tricúspide. Entonces, acá tenemos un algoritmo que está utilizando
esa medición, ¿no? Si esta medición es menos de 2.8, de 2.9 a 3.4 o mayor de 3.4, ¿no? Entonces, todas estas mediciones nos van a dar tanto probabilidad baja, probabilidad intermedia o probabilidad alta, ¿no? Entonces, y se va a utilizar las clases funcionales, ¿no? Para ver cómo está el paciente. Dentro de las pruebas pulmonares, nosotros tenemos que utilizarlas para diferenciar los grupos de hipertensión pulmonar, ver las comorbilidades, ver la necesidad de oxígeno suplementario y la gravedad que esto puede alterar el performance del paciente, ¿no? Dentro de estos exámenes tenemos espirometría forzada, tenemos la pletismografía, el DLCO y el AGA, ¿no? Y los resultados pueden ser normales o pueden tener un patrón obstructivo, leve o alteraciones restrictivas o un combinado. Entonces, depende de cada paciente, no hay un patrón específico, ¿no? Y los trastornos más severos encontramos en pacientes pues, que tienen asociados hipertensión pulmonar asociada a cardiopatía congénita. Hay un acápite principal cuando tenemos hipertensión pulmonar asociada a infección por VIH, ¿no? Acá la prevalencia es del 0.46% y generalmente mencionan que es por la proteína viral GP120 que va a estimular las citoquinas proinflamatorias y esta va a tener un efecto proliferativo sobre el músculo liso vascular, ¿no? Y va a estimular la secreción de la endotelina 1. Entonces, el tratamiento básicamente es que el paciente continúe con su tratamiento antirretroviral y vasodilatadores pulmonares, según la evaluación de cada paciente. Eh, el cateterismo cardíaco derecho, lo voy a mencionar, es el gold estándar para medir lo que es la presión en la arteria pulmonar. Tiene una baja morbimortalidad y a pesar de que es una prueba invasiva, es necesario para confirmar el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Se tiene que realizar pruebas de vasoreactividad y evalúa el grado de deterioro hemodinámico, si hay shunts congénitos y me da el pronóstico, ¿no? Una complicación es la perforación de la arteria pulmonar y acá están las medidas que encontramos cuando debe realizar esa evaluación. En este gráfico de acá vamos a ver las recomendaciones para el cateterismo cardíaco derecho en la hipertensión pulmonar, las recomendaciones, ¿no? que se tiene que realizar para confirmar el diagnóstico. Es una recomendación clase 1C. Tiene que hacerse en centros especializados con alta experiencia, ya que es un procedimiento técnicamente exigente y puede llevar a complicaciones. Se recomienda también a pacientes para valorar lo que son cortocircuitos o shunts, ¿no? Cuando la medición no es fiable, debería considerarse el cateterismo cardíaco izquierdo para medir las siguientes. Ya. Y el cateterismo cardíaco derecho está indicado para pacientes con hipertensión pulmonar con tromboembolismo para confirmar el diagnóstico y confirmar respaldar las decisiones terapéuticas. Y en eso de acá, en el lado izquierdo, tenemos las recomendaciones para hacer el test de vasorreactividad. Este test de vasorreactividad, el fin es realizarlo para ver si el paciente puede responder al tratamiento, ¿no? Que se va a dar dosis altas de calcio antagonistas, ¿no? Y también tiene recomendaciones, ¿no? Tiene que también ser realizado en centros con experiencia. El el test de vasorreactividad son para pacientes con hipertensión pulmonar idiopática o asociada al consumo de drogas para detectar a los pacientes tratables con altas dosis, ¿ya? Y una respuesta positiva a este test se define como una reducción de la presión de la arteria pulmonar media más de 10 milímetros para alcanzar un valor absoluto menos de 40 con un gasto cardíaco igual o aumentado, ¿no? Estos son los medicamentos que se utilizan para hacer el test de vasorreactividad. Generalmente la adenosina ya no se está recomendando porque tienen bastantes efectos secundarios y el epopronesterol sí lo están utilizando y el óxido nítrico. En este gráfico vamos a ver el algoritmo, pacientes que tienen disnea o están sospechando de hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, acá vemos que
se tiene que haber una historia clínica, un examen físico. Iniciamos con los estudios del EKG, los marcadores, el ProBNP y la saturación de oxígeno, ¿no? Entonces vamos a ver qué causa sospechamos, causa pulmonar o causa cardíaca. Si vamos a la causa pulmonar, pues hacemos todas las evaluaciones convenientes, y si sospechamos de que es una enfermedad cardíaca o una hipertensión pulmonar, ya hacemos el estudio de ecocardiografía, ¿no? Y si es la probabilidad, de inmediatamente tenemos que referirlo a los centros de estudios especializados, ¿no? Ya, las indicaciones. Ya, ¿qué indicaciones vamos a hacer a los pacientes cuando ya tenemos el diagnóstico, ¿no? En pacientes mujeres, si ya se ha diagnosticado hipertensión pulmonar, hay que evitar el embarazo, ¿no? O se conversa con la paciente, se menciona las posibilidades o los riesgos y beneficios que puede llevar a esto, ¿no? Eh, la vacunación, tanto contra neumococo, influenza, tiene que haber un apoyo psicosocial, también tiene que haber un entrenamiento físico para mejorar el performance. Hay que evaluar cuando el paciente va a necesitar oxígeno, si es que va a necesitar oxígeno en los viajes de avión, o si tenemos, cuando tenemos una clase funcional, una disnea escala 3, o cuando tenemos a través del AGA un PA menor, una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, cuando podrá hacer una cirugía electiva. Esas son las indicaciones no farmacológicas, ¿no? También lo recomiendan el tratamiento diurético si es que el paciente tiende a hacer edemas, lo que mencioné de la oxigenoterapia. eh, el tratamiento con anticoagulantes también debe ser individualizado, no a todos los pacientes se anticoagula. Ver la corrección de anemia, el perfil férrico de los pacientes, y vamos a pasar al tratamiento ya farmacológico. Bueno, ya mencionamos lo de la presión de la arteria pulmonar mayor de 20, pero sin embargo, esta eficacia de los medicamentos aprobados solo se ha demostrado en pacientes que tengan una presión de la arteria pulmonar mayor de 25. Y para llevar un tratamiento farmacológico, no solamente es darle la medicina, sino también hay que hacer un tratamiento integral y tiene que ser manejado por un equipo multidisciplinario, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones del tratamiento? Acá los pacientes que reciben, que es positivo, ¿no? Acá lo que tienen que darles son dosis altas de calcio antagonistas y que son respondedores a la prueba de vasorreactividad aguda, ¿no? Esta es una indicación clase nivel 1C. Tiene que haber un seguimiento estrecho, ¿no? Incluido un cateterismo cardíaco derecho después de 3 a 4 meses de tratamiento con dosis altas de calcioagonistas. El tratamiento, se tiene que continuar el tratamiento a pesar de que tenga una clase funcional 1 o 2 o una mejoría hemodinámica marcada. Eh, Hay que iniciar el tratamiento en pacientes que tienen una clase funcional 3 o 4, para aquellos que no tienen una mejoría hemodinámica marcada tras el tratamiento con dosis altas de calcio antagonistas, ¿no? Entonces, estas son las indicaciones para los que son los pacientes que son positivos a la prueba de vasorreactividad. Acá lo que tenemos es un algoritmo, ¿no? De los pacientes que son positivos, tienen que ser derivados a un centro de especialismo, tiene que haber el estudio del cateterismo derecho, ¿no? Y si tiene la caída más de 10, pues basal, caída más de 10 milímetros de la presión arteria pulmonar basal, a menos de 40 con gasto cardíaco, entonces sí inicia el tratamiento con calcio antagonistas, ¿no? Y se tiene que hacer las evaluaciones después de 3 a 6 meses. Y estos son los medicamentos que tenemos que utilizar en pacientes que necesitan ya una medicación para la hipertensión pulmonar de adultos. Tenemos los calcio antagonistas, tenemos antagonistas de los receptores de la endotelina, inhibidores de la fosfodiesterasa, análogos de la prostaciclina, ¿no? Y otros medicamentos que tenemos, agonistas receptores de la prostaciclina, estimuladores de la guanilato ciclasa soluble, análogos de la prostaciclina y análogos de la prostaciclina, tanto en administración intravenosa
o subcutáneo. Y eso es todo. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Manrique. En caso los participantes tengan alguna duda, por favor, están invitados a enviarlo a través del chat de la plataforma. Mientras los participantes van redactando alguna de sus preguntas, doctora, ¿podría brindarnos alguna recomendación final del tema expuesto? Recomendación bueno, en realidad es un tema de la parte de neumológica. Nosotros vamos a ver en nuestros pacientes que tengan, por ejemplo, EPOC, síndrome de fibrosis pulmonar o enfermedad pulmonar intersticial o síndrome de la apnea del sueño. Entonces, en ese caso, nosotros si vemos que hay algún síntoma o una agudización, lo vamos a derivar obviamente al cardiólogo para que evalúe si es que realmente hay un compromiso de la presión, hay un compromiso de hipertensión pulmonar, ¿no? De la parte de neumología, porque mayormente este tema lo maneja más cardiología. Entonces nosotros tenemos que, igual, a cada paciente que ingresa, tenemos que mandarle a hacer como estar atentos y en el momento, tratar de encontrar el momento oportuno de derivarlo al cardiólogo, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Al ver que los participantes no tienen dudas al respecto, pasaremos a agradecer a cada uno de ellos por haber estado presentes el día de hoy y felicitar a la doctora Manrique por tal extraordinaria ponencia. Además, de invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y TeleIEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Doctora, ha sido un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Esperamos contar nuevamente con su apoyo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta luego.